Hola Géminis, buenos días, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video y ver el video completo para que así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero además invitarte a que separes con tiempo tus lecturas privadas de pago. Los datos de contacto están en el primer comentario y es pues súper fundamental que lo hagas con tiempito, porque la verdad tenemos muy poquitos cupos y no vamos a trabajar varios días de diciembre y enero. Bueno, quiero contarte que el día de hoy estamos en una lectura general dentro de un especial llamado Esto quiere decirte esta persona. Recuerda que si quieres ver tu lectura de economía, pues puedes ver tu tarot semanal, y si quieres ver la lectura para solteros, conexiones y demás, puedes ir a el especial de amor de los días jueves y viernes. Bueno, comenzamos. Recuerda que esta lectura no tiene fecha, sexo o género específico. Por ahí está nuestro gallo que todos los días en algún signo sale. Y vamos con tu mensaje general de los ángeles para esta semana, luego vamos al amor y luego a la economía. Bueno, Géminis, en estos días se está diciendo obra con humildad, ¿sí? Ya estuvo bueno como ese comportamiento lleno de rencor, de ira, ya estuvo bueno de actuar desde como el odio. No sé por qué a quién le vaya diciendo esto la lectura, pero te está diciendo, oye, empezar a pensar más con misericordia. Estuvo bueno ya de cosas negativas, sino que hay que hacer cierres adecuados para que puedas como continuar adelante con tu vida. Te está diciendo, hay una situación en específica en el área amorosa que no te permite avanzar, bien sea con tu persona especial o soltero, pero hay algo que no te está permitiendo avanzar. Te dice, cumple tus deseos para conocerte. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Será acaso definitivamente como desearle el mal a otra persona? No sé, pero yo resueno que algunos de los Géminis están súper cargados, aunque esta lectura también puede ser en espejo, ¿no? Pero veo aquí a alguien que está muy cargado en esta conexión, en este vínculo, y que ya tiene que soltar, que ya tiene que pasar página, ¿sí? Que ya tiene que liberarse de una situación en la cual ya definitivamente, pues si las cosas no se pueden dar, no se dan, o si queremos que se den, pues hay que ponerle un punto final a tantas discordias, a tanto rencor y a tanta cosa. Te dice, tu obediencia es poder. Sí, aquí yo creo que me está hablando de obediencia a los principios, a la integridad, al hacer las cosas bien. Yo veo que aquí el universo te quiere ayudar a perdonar y a soltar algo, pero yo veo que es como que tú lo retienes, lo amarras ahí, lo aprietas, no lo quieres soltar. Suelta ya, suelta ese pasado, sigue adelante, no tienes por qué quedarte ahí estancado. Estás perdiendo valiosísimo tiempo de tu vida siguiendo estancado, anclado en una situación. Sí, eso me está diciendo. Y yo declaro en el nombre del universo que de verdad llega sanación para tu vida. Si tú lo crees, decreta hecho está y escríbelo en los comentarios. Vamos ahora a pasar, vamos a ver qué iniciales hay importantes en el amor en esta semana para todos los amigos de Géminis. Tenemos la letra C, tenemos la letra L, la letra E, la letra R. Wow, aquí salieron dos. La letra D y la U. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial, ¿ok? Vamos a ver el tarot de las hadas y de los ángeles que nos dicen. Vamos a ver qué hay. Wow. Wow. Bueno, si tienes una persona especial, recuerda que este es el momento de decir su nombre completo para así resonar mejor. Puede ser en tu mente o en voz alta. ¿Qué quiere decirte esta persona Géminis esta semana? Wow.
Tenemos el negativo más tema. Mira que es una persona que piensa o siente que puede estar siendo víctima de hechicería, ¿sí? Hay una persona que te quiere decir, oye, yo me siento súper raro, yo no sé por qué me he comportado de esta manera como lo he hecho contigo, pero de lo que estoy súper seguro es que definitivamente yo tengo la voluntad de poder como salir de esto. No sé, yo siento que hay una persona que ya está empezando a caer en cuenta, teniendo introspección de que su comportamiento contigo no es normal, ¿sí? Veo que es alguien a quien el universo ya le empieza como a abrir los ojos, a dar señales acerca de como algún tipo de afectación espiritual que han hecho alrededor de la conexión o el vínculo contigo, y eso pues es bueno. Mira que me está diciendo esta persona que le gustaría que no te dediques tanto como a una parte profesional. Sí, no te está diciendo que te limites, que cortes tus sueños, sino que dice que a veces pasas tanto tiempo como en tu trabajo que la verdad como que no tiene como la capacidad como para seguir, mm, que no tienes un equilibrio, ¿sí? Que a veces le haces falta, le haces muchísima falta y le gustaría que haya como un equilibrio más. También podría decir que si hay cierto distanciamiento entre ustedes dos como vínculo, como conexión, es porque precisamente, digamos, permitieron que los deberes, la rutina, los problemas, el estrés se apoderara del vínculo de la conexión entre ustedes dos. Tenemos aquí esta carta del colgado y me dice que siempre eres una persona que sacrifica demasiado. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo de tierra, puede ser Capricornio, Virgo o Tauro. Sí, y veo acá Piscis. Entonces miren que yo veo que algunos de ustedes han sacrificado estabilidad emocional por estabilidad laboral o por parejas. Se está diciendo el universo el día de hoy, hay que volver a la estabilidad. Veo que algunos de ustedes tienen hijos con estas personas especiales o querían tener hijos o quieren tener hijos con estas personas. Sin embargo, yo creo que no es un buen momento y quizá esta persona especial también te quiere decir eso, te quiere transmitir que este no es un buen momento para tener hijos y que si los tienen no es un buen momento como para agrandar la familia o quizá para pensar en que, no sé, como en, sí, en tener más hijos. Miren que vemos aquí la carta del loco y yo veo que es una persona que se va a arriesgar a hablar en estos días. Es muy probable que en las próximas semanas tengas algún tipo de comunicación de vínculo y también veo que hay conversaciones entre ustedes dos que hay pendientes en las cuales van a salir muchas cosas a la luz. Entre ellos, lo que te estoy diciendo, esta persona percibe que no ha tenido buenas actitudes y que incluso a él o a ella le parece como extraño la forma como se comporta contigo. También su familia o amigos cercanos han notado que esta persona ha estado tomando como decisiones apresuradas, que no son propias de sí mismo y le han notado un cambio negativo. De esta manera, como que ahora ya le empezó a crear la espinita de la duda de que de verdad podrías estar siendo como víctima de algún trabajo de brujería, de hechicería, de magia negra. Sí, quiero clarificar un poco más nuestra lectura con este otro tarot, pero yo aquí veo algo súper, digamos como oscuro, que podría estar sucediendo entre ustedes. Hagan su limpieza del huevo, su oración contra la brujería. Miren que yo veo que esta persona va a tomar una determinación en los próximos días, ¿sí? Esta persona siento que se va a alejar de un medio o de alguien más que tiene que ver con este trabajo de brujería, de magia negra, de hechicería. Y de hecho es una persona que está pensando en colocar tanta tierra de por medio, o sea, de mudarse a otro lado para alejarse de esta otra persona. Puede ser una tercera persona que aquí haya intentado como manipular espiritualmente esta situación. Sí, definitivamente sí. Mira, aquí está la carta de la justicia invertida. Aquí hubo alguien que actuó de mala fe, sí, que manipuló la situación.
Sin embargo, la carta del 8, yo le digo la carta del karma porque es una carta que nos dice que la cosecha llega pronto, ¿sí? Que esos amarres o estas cosas que le hacen a las personas no duran todo el tiempo. Siempre cumplen un ciclo y luego todo cambia. Y siempre llega la cosecha de las cosas que cada quien como que ha sembrado, ¿sí? Entonces, pues nada, yo veo que en estos días te conviene muchísimo escuchar, estar súper receptivo a ver qué es lo que tiene que decir esa persona. Y yo veo que espiritualmente sí ha pasado algo, ¿sí? Que ese cambio lo ha notado como la familia, los amigos cercanos a tu persona especial y a ti. Así que bueno, es una conexión que ha tenido que soportar muchos obstáculos y, y que ahora pues está enfrentando a algo difícil. Bueno, mm, tenemos este 10, sí, me dice que hay mucha inestabilidad en la mente de esta persona especial. Es como que no se halla, como que hay días en los que no se encuentra y no entiende el por qué se está comportando de esa o determinada manera. Bueno, deseo de corazón que lo mejor fluya para ustedes, mis hermosos de Géminis. Veo que aquí hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Les deseo felices fiestas. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like a este video. Nos vemos, les envío un beso enorme.